¿Cuál es su nombre, su nivel o rango dentro del llamado yoga clásico que usted ha impartido y entrenado hasta la actualidad? Bueno, mi nombre es Eduardo Pimentel Vázquez y me he dedicado al yoga desde 1972 en mis prácticas personales. Durante mucho tiempo fue autodidacta y posteriormente, a partir de los años 93, empecé a pasar cursos ya más profesionales. Y la clasificación aproximada o el título aproximado, maestro de yoga, reconocido por una asociación que se llama Yoga Alliance, y esa me dio la categoría de Educator Registered Yoga Teacher, 500 horas. Pero ese es un título y realmente lo que ha influido en mí han sido otros muchos maestros que me han dado clases, y yo he pasado lo que se conoce en yoga como Teacher Training, y esos Teacher Training me han ido calificando. Pero también soy licenciado en cultura física aquí en Cuba en el año 76. Esa es más o menos la categoría y la historia general de la práctica. ¿Qué nos puede comentar o revelar sobre sus primeros pasos en el yoga como principiante y sobre sus primeras experiencias frente a distintos grupos como maestro de yoga profesional hasta la actualidad? O sea, ¿fue o ha sido siempre una experiencia y un sendero fácil para usted? Bueno, como le comentaba, comencé a practicar en el año 72, cuando tenía 26 años. La experiencia comenzó siendo solo un practicante aislado que descubrió algunos libros, y con esos libros comencé a practicar. Algunas experiencias fueron difíciles, los libros estaban con fotos muy malas, y así estuve durante los primeros 10 años, desde el 72 hasta el 82 en práctica solitaria, con uno o dos amigos que practicábamos y hacíamos juntos las prácticas. En aquel entonces no había una forma de aprender directamente con nadie, los practicantes estaban más bien aislados. Lo único que existía en Cuba en ese entonces es la Asociación de Autorrealización, que sí estaba activa, pero era de carácter devocional, y yo asistía ya desde el año 75, 76, iba a la Asociación de Autorrealización, fundada por el Swami Paramahansa Yogananda en Estados Unidos en el año 25, y aquí en Cuba se fundó en el año 57, 58. Y yo entonces pues iba a ese centro, pero era un centro de carácter devocional, no se practicaba el yoga físico como tal. Así pasaron varios años hasta que empecé a dar clases ahí en el centro de yoga, algunas clases modestas en el poco espacio que hay allí, y así estuvimos hasta el 85, 86. Algunos amigos venían a practicar a mi casa y todo se fue desenvolviendo. Y el yoga no era del todo comprendido en los años 80 y tantos. No era del todo comprendido, no se veía si era una filosofía o si eran ejercicios físicos, en fin. Y después, en el 90, hay un salto de calidad, vamos a decir así, porque el yoga a partir de 1991 se adscribe a la medicina natural y tradicional. Por lo tanto, apareció una circular de nuestro gobierno que apoyaba el tai chi, apoyaba el yoga, apoyaba el uso de plantas medicinales para los tratamientos. Y entonces el yoga se le amplió, ¿no?, la divulgación oficial,
y comencé a dar clases masivas, no de 5 o de 6, sino de 60, 80, 90 personas, en el local de la iglesia de Reina. Se conoce como Reina, pero el nombre es Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí empezamos y fundé la Asociación Cubana de Yoga en 1990, mayo de 1990. Y esa asociación hasta el día de hoy ha ido agrupando a los instructores que se han ido graduando con nosotros. Para darte ya la idea final de la pregunta, fue difícil los primeros años. Estamos hablando del periodo del 72 hasta el 90, y después una apertura de medicina natural y tradicional y las clases masivas en la iglesia de Reina, la formación de los primeros instructores mediante un programa escrito por mí, y ya ahí empezó a extenderse, y se extendió también poco a poco. En los años 90 y siguientes se extendió en algunas provincias. ¿Qué nos puede comentar sobre sus primeros maestros? ¿Cómo los recuerda? Bueno, como le dije, no tuve maestro, por lo menos en los primeros 10, 12 años no tuve maestro. Era autodidacta, estudiando por libros, pero de corazón. Maestro tuve a mi primer libro, del Swami Sivananda, que me dio la inspiración loca para practicar lo que fuera. El libro de un señor, un maestro llamado Theo Bernard, que igual era una locura leer eso. Hoy en día yo digo, pero ¿cómo es que leyendo eso yo lo hacía? Si ahí no se dice cómo se hace. Y eso me impresionó y me ayudó, el maestro Theo Bernard. Y también una maestra establecida en Argentina por sus libros también, Indra Devi. Y Indra Devi formó a muchos maestros en América Latina, y me impresionó con un libro, y yo con ese libro también. Así que he mencionado a esos 3 maestros que encendieron la chispa que todavía está encendida hoy para practicar yoga. Después, en el año 93, 94, recibí un teacher training en Estados Unidos con varios maestros. Recuerdo especialmente, para mencionártelo, a Bobby Golding, una norteamericana del linaje de BKS Iyengar, que has oído mencionar, y ella pues tomó mi cuerpo y me instruyó directamente lo que yo hacía de manera autodidacta. Y ese fue mi primer teacher training oficial. Y después tuve otro maestro que también me llevó recio, que se llama George Purvis, y al cual le agradezco mucho. Fueron mis 2 primeros maestros físicos. Y después, bueno, pues varios otros maestros en el decursar de estos años, que es una lista larga, pero todos han sido muy importantes. Empezando porque varios de ellos me han enseñado en mi viaje a Estados Unidos, y otros me han enseñado en mi viaje a India, que después hablaremos en otro momento. ¿Cómo recuerda o valora actualmente usted el impacto que tuvo o no en su vida como maestro de yoga y en la de sus estudiantes aquel programa radial suyo sobre yoga que fue transmitido por la emisora capitalina Radio Metropolitana hace muchos años para toda la comunidad? Bueno, fue una experiencia muy particular, porque hay que recordarle a la audiencia
que en los años 90 recibimos una bicicleta. Esa bicicleta se llamaba Forever. Es decir, que la esperanza que tenía es que la bicicleta durara forever. Y con esa bicicleta yo iba a la estación de radio 2 veces a la semana. La estación de radio por primera vez hizo un programa con yoga. Eso fue una cosa novedosa. Y iba todos los días, o 2 veces a la semana tenía el programa, unos 15 minutos, y iba allá a la calle 26, cerca del zoológico donde estaba en entonces la estación. Así que fue una experiencia muy linda y me conectó a través del radio con muchas personas valiosas que me escribían. Y yo creo que entre los que me escribían estaba usted. Así que, gracias. Así mismo. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cuáles son, a su entender, las diferencias y similitudes principales entre el estilo de yoga que usted imparte en comparación con otras líneas o estilos de yoga, como el Bhakti Yoga, el Kundalini Yoga, Karma Yoga, etcétera, y otras gimnasias o terapias de salud alternativas similares que igualmente se imparten en Cuba y en el mundo, como el Tai Chi, Qigong, etcétera? Bueno, vamos a hacer la primera división de diferencia. El yoga que yo enseño, o el yoga en general, yoga no tiene que ver mucho con el Tai Chi, el Qigong y esas artes marciales. Porque el yoga es un sistema influenciado por la cultura india y estas otras modalidades que están influenciadas por la cultura china. Con relación a otros estilos de yoga, específicamente, hay varias diferencias. En primer lugar, usted ha visto aquí que usamos bloques, usamos sillas, usamos mantas, usamos mantas de goma, usamos unas cintas, usamos la pared, usamos muchos medios auxiliares para que la persona pueda llegar a la postura de yoga de manera segura, recibiendo los beneficios y comprendiendo lo que se le pide al cuerpo para que haga. Esas 3 cosas. El cuerpo entiende más despacio que lo que entiende la mente. La mente ve algo y cree que lo sabe, pero el cuerpo todavía no se ha enterado. Entonces, se usan muchos medios auxiliares para que el cuerpo entienda lo que se le pide que haga. Y ese sistema es del maestro B.K.S. Iyengar, que es esas fotos que en algún momento puedes fotografiar. Ese sistema es un sistema de alineación corporal con respeto total a las condiciones físicas de cada persona y se diferencia de otros estilos de yoga. Se diferencia de Kundalini, se diferencia de otro estilo que se llama Vinyasa, se diferencia de otro estilo que se llama Ashtanga, y este estilo es el que yo enseño hace muchos años porque empecé aprendiéndolo en los años 80 por libro y después todos mis maestros han sido del linaje, de la tradición de B.K.S. Iyengar, a quien conocí en India en 1997. Los otros estilos que usted menciona, Bhakti Yoga, Karma Yoga, realmente no son estilos físicos, sino son estilos, uno devocional, el otro de acción desinteresada o de estudios de conocimiento como el Jnana Yoga. Entonces, un practicante de yoga clásico, de postura, pues puede ser un hombre devocional, pero no tiene que ser. Aquí vienen personas que son católicas o que son protestantes o que respetan nuestra
tradición afro-cubana, y hay quien se dice ateo, no cree, pero todo el mundo viene y practica las posturas de yoga, la respiración, la relajación y algunos hasta meditación sin contenido devocional. Es importante, meditación sin contenido devocional, para que todo el mundo reconozca y se dé cuenta de que tiene mente. Así que hay una diferencia entre lo que yo enseño y otras formas de yoga. Pero lo clásico es que se usan mucho los medios auxiliares, lo que se llaman técnicamente props, medios auxiliares. De acuerdo a su opinión profesional, ¿es su estilo de yoga o el yoga que usted imparte en general una disciplina considerada oficialmente como grupal, sectaria o comunitaria en la Cuba y el mundo de hoy? Es una práctica comunitaria básicamente, porque cuando se usa por carácter terapéutico es personalizado, como es la medicina natural y tradicional. La medicina natural y tradicional personifica el tratamiento. Ese es suyo después de saber por la medicina normal cuáles son sus padecimientos. Hay un yoga terapéutico personalizado, pero el yoga normal, digamos el que más se enseña, es el yoga comunitario. Ese es el que le da bienestar estándar a más personas. Basado en su experiencia y práctica profesional pedagógica hasta la actualidad, ¿se puede tratar y mejorar la calidad de vida y longevidad de pacientes con enfermedades crónicas como el asma, hipertensión, diabetes, fallo renal progresivo, etcétera, y hasta enfermedades terminales como el cáncer, a través de la práctica del yoga que usted instruye en comparación al yoga que se instruye en el mundo hasta la actualidad? No. La práctica del yoga que yo enseño no pretende curar nada. Pretende clarificar la mente, pero no curar. Como le dije, para curar o para aliviar algunas dolencias, porque hay muchas de esas enfermedades que usted ha mencionado que no se curan hoy en día, no con yoga, sino con otras medicinas. Hace falta un tratamiento personalizado. Por ejemplo, el asma que usted mencionó, pues puede ser aliviada con algunas técnicas de yoga. Pero el asma es una enfermedad multifactorial que no se puede resolver de un solo golpe. La práctica, las respiraciones, la capacidad pulmonar, eso ayuda. La diabetes es otra enfermedad que puede ser aliviada, pero no curada. Entonces, hay que distinguir muy bien que cuando se vende el yoga como un cúralo todo, es un error total para mi punto de vista. El que promueva que el yoga cura, creo que está yendo para la Edad Media con una pócima mágica. El yoga está destinado a la relación que tenga usted con su propia mente. Si tiene diabetes, si tiene cardiopatía, si le falta una pierna, si se siente que es una persona fea y obesa, es resolver la relación que usted tiene con usted mismo. Ese es el yoga que yo enseño. De acuerdo a su vasta experiencia como instructor de yoga, desde incluso principios o antes de los años 90, ¿cómo ve o cree usted debería ser la alimentación adecuada o ideal de un experto o alumno principiante de yoga en Cuba y en el mundo en comparación con la alimentación deportiva o la usual, por ejemplo? ¿Cuál es la mejor? No hay dieta mejor. Cada ser humano llevará una dieta sana. Lo que pasa es que no hay una cultura de una dieta sana. No hay esa cultura. El yoga se piensa que como vino de India, todo el mundo, todos los practicantes tienen que ser vegetarianos. En la gama de vegetarianos hay muchas variedades. Hay veganos, hay quien toma leche, hay quien consume algún tipo de grasa, pero el yoga que yo enseño no se mete con la dieta.
por supuesto, aconsejamos que sea una dieta sana. Yo creo que como esto es una divulgación básicamente para cubanos, pues hoy en día hay más cubanos vegetarianos que hace 5 años atrás, porque la carne de cerdo no está tan a la mano. Entonces hay más necesidad de consumo de vegetales y viandas. Pero el yoga no se mete con la dieta. Lo ideal es una dieta balanceada y que proponga un estado de salud. Así que lo ideal es una vida psicológicamente sana, ejercicio físico y práctica de yoga. Pero no se puede generalizar, porque las dietas, cuando son terapéuticas, son específicas para el individuo, y ahí está la tradición india de la Ayurveda y las dietas en base a Ayurveda. Pero no, mi yoga no tiene nada que ver con la imposición de ninguna dieta. El individuo es libre de comer. Lo que no es libre es de vivir loco con la mente loca. Gracias por su respuesta. ¿Cómo cree usted debe ser entonces el yoga del siglo XXI? ¿Qué cree aún le faltaría? Bueno, el yoga actual se ha modernizado tanto, vamos a decir modernizado, que ha puesto énfasis solo básicamente en el entrenamiento físico. Tanto el yoga que se ha promovido en Occidente, que es un yoga utilitario, es un yoga antiestrés, es un yoga para mejores figuras físicas, es un yoga que se ha puesto con una ropa sofisticada, pero que no solo aquí, también en India ha exportado también a veces un poco el yoga superficial, y ese no es el yoga original. No significa que todo el mundo tenga que ir a un yoga original, pero sí hay que buscar un mejor balance. El yoga ha tenido un boom en Occidente, ha tenido mucha perspectiva de divulgación, hay muchos estudios de yoga. En Cuba ahora tenemos la suerte de que se ha divulgado mucho, se hace en los parques, se hace, hay mucho movimiento de yoga, pero de todas formas la aspiración de los profesores serios de yoga es que el individuo comprenda cada día mejor lo esencial de su naturaleza y utilice las técnicas de yoga para un mejoramiento humano. Y eso es lo que yo creo que persiguen algunos movimientos aquí serios en Cuba, pero también hay mucha descalificación de profesores cubanos, o se llaman profesores y no están adecuadamente calificados. Así que se ha producido en Cuba un boom. Ese boom ha sido bueno, ya no es un boom de la Asociación Cubana de Yoga, es para todos, con muchas variables, pero también, como sucede normalmente, hay una cierta descalificación de algunos profes o instructores de yoga. ¿Se debe mezclar elementos de política o de religión occidental o asiática con el aprendizaje y práctica del yoga y de su antigua filosofía? Como le dije, la filosofía del yoga es una escuela fundada en el siglo II o I antes de nuestra era. Y esa escuela es filosófica, no es religiosa. Por lo tanto, la Asociación Cubana de Yoga, y hablo en nombre de ella,
no mezcla en sus clases de yoga, ni los instructores tampoco mezclan nada devocional, nada religioso, ni nada político, ni nada de segregación, ni nada de problemas de sexo, diferencias de sexo. No se mezclan. Lo que se quiere es que la mayor diversidad venga a practicar yoga. En Cuba se ve que hay una mayoría de mujeres practicando yoga. Y eso ha sido un boom mundial. Donde quiera hay más practicantes de yoga, mujeres que hombres. Pero el yoga se ha hecho para todos, sin distinción de raza, ni credo político, ni credo religioso. Y es en ocasiones dañino hacer unidireccional el yoga. Por lo tanto, referido a la Asociación Cubana de Yoga y a la forma en que yo enseño, no tiene nada que ver ni con filosofía, ni con religión, ni con política. No tiene nada que ver. Usted viene, hace bastante con traer su cuerpo aquí, entrenamos el cuerpo, entrenamos su mente y puede ser que haya un despertamiento de la conciencia más interna de su conciencia, no de la conciencia de otro, de su conciencia. Porque el problema lo tiene usted y el profesor lo único que hace es decir, mira, por ahí es por donde se camina. Eso es todo ahí. ¿Cuáles son, en su opinión, las diferencias y similitudes fundamentales entre la filosofía y práctica del yoga clásico en comparación al también antiguo budismo mundial en relación a aspectos físicos quizás presentes en ambas corrientes de pensamiento, como el karma, las llamadas 4 nobles verdades y aspectos intrínsecos que pertenecen a ese tipo de filosofía, como por ejemplo y de la naturaleza humana, como la envidia, la traición, el amor, la compasión, el sufrimiento, la felicidad, el nirvana y el llamado Kali Yuga, pero en el contexto cubano y mundial actual? Juan Carlos, esa pregunta había que repetirla unas 5 veces. Mira, vamos a empezar por lo primero. Budismo y yoga son 2 vertientes. El yoga inclusive en sus raíces tiene influencia budista, pero tiene una filosofía que no es exactamente igual que la filosofía budista. Se empatan por el hecho de la meditación, sentarse, observar la respiración, no necesariamente dedicarle la devoción a Buda o la devoción a Krishna o a otra divinidad india, es sentarse con usted mismo y ahí se empareja. Y hay muchos conceptos que vienen del Pali budista que fueron transformados al sánscrito del yoga. Pero en la variedad de conceptos que me puso en la pregunta, no se puede mezclar nada de eso. Las 4 nobles verdades sirven lo mismo para el yogi que para el budista, pero sirve para cualquier persona. Sirve para católicos, sirve para protestantes, sirve para los maestros de la regla de Ocha, porque son verdades que el hombre todavía no ha entendido y son importantísimas en la vida. No matar, no mentir, eso lo tienen las enseñanzas de Jesús, lo tienen las enseñanzas mucho más antiguas de Buda, lo tiene la enseñanza de Mahavira, lo tiene la enseñanza de los grandes maestros de yoga, porque esas tendencias humanas
debemos irlas trascendiendo y irlas mejorando. Así que es un trabajo que lleva tiempo. ¿Ha tenido siempre usted y su enseñanza del yoga apoyo suficiente, no solamente institucional, sino mayormente televisivo, radial, mediático, conyugal y hasta familiar, y de otras asociaciones similares en Cuba y en el exterior? Comenzando con mis padres, me dieron mucho apoyo, porque mi madre cubana, cocinaba carne, a los frijoles le echaba carne, a las tortillas se hacían con carne, y cuando yo empecé a ser vegetariano, ella tuvo la bondad de unas veces cocinar sin carne y otras veces prepararme aparte a mí algo. Tuve el respeto a mis dos padres a pesar de ser los dos católicos. Veían con admiración todos los brincos míos y todas las posturas y todos mis hábitos de práctica. Y después, como le conté, la sociedad fue cambiando. Yo empecé a dar clases en una iglesia católica en los años 90, como le dije, y muchas personas comenzaron a pensar que el yoga era una variedad cristiana y otros de otros linajes cristianos decían que el yoga era diabólico. Así que todo eso fue pasando por mi vida y por nuestra sociedad. Y a partir de los años 90, como le conté, como la medicina natural y tradicional, el MINSAT se ocupó, empezó a interesarse por el yoga. He tenido el apoyo de la medicina natural y tradicional en la persona de Joan Perdomo, que dirige la medicina natural y tradicional dentro del MINSAT. Y por otra vertiente, el INDER en sus áreas terapéuticas se interesó por el yoga y también me ha pedido siempre alguna referencia, alguna ayuda. Y los medios de divulgación masivos sí se han tomado. Usted mencionó la emisora metropolitana y también la televisión, distintos programas televisivos. En la cadena Telereverde se han hecho programas de yoga y sí, se ha divulgado por los medios masivos. Usted conoce también la entrevista del periódico Juventud Rebelde, ahora la entrevista suya. Todo ha sido dentro de las posibilidades de los espacios, porque Cuba tiene una gama enorme de divulgación en muchos espacios y el yoga ha tenido también sus momentos, como lo ha tenido Vargas Lee, mi hermano Vargas Lee con el Tai Chi y otras vertientes, y lo que usted ha divulgado con otras vertientes menos conocidas de las artes marciales y lo que ha divulgado de Kundalini también. Así que no es lo ideal, porque podríamos tener una cadena televisiva nada más para el yoga, pero eso no es exactamente. No sucede ni en el mundo. Los profes de yoga en el mundo tienen que hacerse sus propios videos, tienen que pagarse sus propios momentos en internet. Así que es normal. ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con la inclusión de la labor de instructores de yoga como usted y de otras terapias alternativas o gimnasias de salud asiáticas u occidentales, incluso marciales, dentro del llamado trabajo por cuenta propia como parte del Sistema Nacional de Pluriempleo en Cuba? Es igual, a mí me gusta la pregunta suya, Juan Carlos, porque tiene una extensión que hay mucha gente metida en la pregunta.
Por ejemplo, no es posible hoy en día por las regulaciones que profesores de artes marciales saquen licencia. Creo que eso no es posible. Creo que no es posible que hayan profesores de cultura física que saquen licencia. Pero las enseñanzas del yoga y con eso masaje y también algunos sistemas alternativos pueden sacar licencia. Y yo tengo licencia, yo tengo este estudio y tengo una licencia familiar con mi esposa enseñando aquí. Pagamos impuestos, comenzamos hace poco a volver a pagar impuestos porque yo pago impuestos desde el 2011. Y sí, y hay profesores de yoga, algunos creo que pagan licencia, yo no he averiguado eso, pero sí. Ahora creo que, por ejemplo, aplicar acupuntura requiere de un profesional, por eso creo que hay algunas terapéuticas que no tienen licencia. Pero me parece lógico porque si hay profesores de yoga que no están calificados y están enseñando, me imagino que hubiera gente poniendo agujas sin calificación. Así que me parece que sí, que hay algunas profesiones que pueden sacar licencia y otras lógicamente no tienen licencia. Las artes marciales creo que no tienen licencia. Pueden dar clases como ejercicios alternativos, pero creo que no tienen licencia. No puedo asegurar eso, no lo sé. Muchas gracias. Teniendo en cuenta su amplia visión y estilo de vida, e incluso como prestigioso instructor de yoga y de su filosofía, ¿cuál cree actualmente pudiese ser la realidad, relación histórica y aún visible o evidente entre el hinduismo, sus filosofías y las muy antiguas artes marciales asiáticas? ¿Qué sentido le ve desde su experiencia a esa tendencia o visión, ya incluso con alcance mundial, cuando se habla del monje Bodhidharma, que vino de la India y enseñó Kung Fu, por ejemplo, o algo así? Claro. Es una observación. Los practicantes de artes marciales debían también, bueno, me parece una sugerencia, hacer sentadas de meditación. Porque la esencia de las artes marciales, y no soy un experto, está en el budismo, en las enseñanzas originales de Bodhidharma y anterior a Bodhidharma de Buda. Por lo tanto, me parece que, igual que ha sucedido en el yoga, que se ha comercializado y se ha olvidado un poco el sentido de transformación humana, en las artes marciales también a veces me da la impresión, no es afirmativo, todos mis hermanos de artes marciales los respeto mucho, que es importante que los chicos se sienten al menos 15 minutos a estar en silencio y después practicar las artes marciales. Así que, igual que ha sucedido en el yoga, hay que volver a integrar un poquito la parte de mejoramiento humano y la parte física. ¿Es necesario tener nivel universitario para instruir o incluso comenzar los primeros pasos como alumno o alumna dentro del sendero del yoga que usted ha mostrado e impartido siempre a su comunidad? No hace falta una calificación académica. Lo que hace falta es años de práctica personal, dominio personal de las técnicas y un buen entrenamiento con un profesor de yoga. La Asociación Cubana de Yoga tiene un programa de 250 horas para
año y medio o 2 años de entrenamiento al lado del maestro para calificarse. No hacemos cursos de un mes, ni hacemos cursos no presenciales. Hacemos cursos presenciales dentro de la tradición antigua y al menos año y medio después de haber sido un practicante al menos de año y medio o 2 años, pasar un curso para instructores de yoga de año y medio o 2 años, más de 250 horas teóricas y prácticas. Esto es en el caso de la Asociación Cubana de Yoga. Requerimos eso y yo tengo un programa que avala ese entrenamiento. ¿Cómo se describe o ve usted mismo como instructor de yoga y cómo describiría o ve usted a sus estudiantes hasta la fecha? Bueno, mis instructores de yoga, los que se han graduado, hay una cifra cerca de 50, no todos están dando clases hoy en día. Han tenido que incorporar en su vida otras variables porque dedicarse solo a la enseñanza de yoga, bueno, hay que sacar licencia, hay que tener un local, en fin, a veces por el ritmo de vida no es posible. Pero todos los que están enseñando, de mis instructores, todos han continuado la superación, todos han continuado en contacto conmigo, que no es porque sea en la persona mía, sino en los intercambios que podemos tener, en la literatura que yo les puedo facilitar. Y se ha expandido el conocimiento técnico, teórico y práctico entre los instructores de la Asociación Cubana de Yoga. Yo hablo a nombre de esa asociación que yo fundé, que no te he dicho, que tiene representación en Santiago de Cuba, en Holguín, muy bueno el movimiento Holguín, en Manzanillo, tiene un fuerte movimiento en Cienfuegos, tiene un movimiento que es colateral en Matanza, y aquí en La Habana tiene buena perspectiva. En Santi Espíritu se me olvidaba, hay un profesor muy entusiasta en Santi Espíritu, y esos grupos están muy activos a pesar de este impasse de 2 años, pandemia, y hay grupos que tienen 40, 50, y bueno, aquí se reúnen muchos estudiantes regularmente. ¿Y cómo se ve usted mismo? O sea, su imagen sobre usted mismo allá en la actualidad, quiero decir, como profesor, ¿ya realizado? ¿Cómo se ve? No, realizado no, porque a esto le falta mucho, a este personaje le falta mucho. No, yo estoy muy satisfecho, tú sabes. Ya cumplí 50 años de práctica mediocre, desde los 26 hasta ahora, hasta los 76. Y bueno, me siento muy bien, soy un hombre sano, le agradezco mucho al yoga, ha transformado muchas cosas. Yo era una persona muy inquieta, pero sin embargo muy centrada, y el yoga me ha dado más flexibilidad en todos estos años. Además, los años también se ha ocupado de transformarme y las experiencias. Así que sigo estudiando anatomía, estudiando filosofía, sigo estudiando budismo, que me gusta mucho. Usted sabe que yo fundé en Cuba Vipassana, es decir, un linaje de budismo que traje de India y que hoy en día está divulgado aquí en Cuba, junto con otra línea de budismo, no solo. Pero este linaje de budismo Vipassana ha tenido muchos retiros desde el año
96 que comenzó en Cuba. Figuras o nombres del pasado como Paranasa Yogananda, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Krishnamurti o del presente como el yogi popularmente conocido como Changurú, tuvieron o han tenido algún tipo de influencia en su formación como yogi y posteriormente como presidente de la Asociación de Yoga de Cuba hasta la actualidad. Bueno, igual, hay mucha gente metida ahí. Vamos a ir por partes. Han influenciado pensadores como Krishnamurti y también en mis inicios la influencia de Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda, y eso siempre han dejado una huella, un sabor, un perfume. Pero bueno, he movido por varios linajes, varias formas. He practicado mucho el sistema de Hatha Yoga de Tantra, original de Tantra, y me he quedado un poco más ligero de técnicas, y hoy en día he estado influenciado por el budismo Vipassana. Por lo tanto, eso es lo que ha quedado. Has mencionado a Gandhi, por supuesto, tiene siempre pensamiento. Maestros contemporáneos, casi todos son de mi linaje de Iyengar. No he practicado otro linaje, respeto el linaje de Kundalini y respeto otro linaje que está en Cuba, de Siddhi Siddhi Ravi Shankar, pero no los he seguido a lo largo de los 50 años. Entonces los respeto y me alegro que estén en Cuba, pero bueno, no es mi forma ni de práctica ni de enseñanza. ¿Cuál es la dirección de su sede o de escuelas principales de yoga, o sea, de su línea, ¿no?, en la capital cubana o en Cuba? Bueno, la Asociación Cubana de Yoga no tiene un local. Generalmente este estudio que se llama Vidya Yoga, está ahí en la puerta, lo puedes fotografiar, es, digamos, el punto como de reunión de los instructores de la Asociación Cubana de Yoga, especialmente aquí en La Habana. Cuando voy a provincia visito los lugares de práctica, pero ningún instructor le paga a la Asociación Cubana de Yoga. Fueron personas que recibieron los entrenamientos de forma gratuita y cada uno está desempeñando lo que desea y quiere desempeñar en su provincia o en su ciudad. A mí no me deben nada y sin embargo ellos han continuado enseñando. Hay algunos que son trabajadores por cuenta propia, pero la Asociación Cubana de Yoga no tiene ningún local, pero es admitida en nuestra sociedad, es respetada en nuestra sociedad, y me estoy refiriendo a Salud Pública y me estoy refiriendo también al INDE, y hemos trabajado juntos en distintas actividades y especialmente con el INDE en el Día Internacional del Yoga, que son los junio 21 de cada año a partir del 2015. ¿Ha dejado usted testimonio escrito o audiovisual sobre sus experiencias como instructor de yoga a través del formato de un libro o en internet para deleite y estudio de las nuevas y futuras generaciones de amantes del yoga en Cuba y en el exterior? Bueno, no sé si para deleite o sufrimiento. El karma que yo he generado ha sido con la mejor buena voluntad, pero a lo mejor en vez de generado, ha degenerado en otras personas. Yo no sé eso, y yo no puedo saber el efecto que ha producido. Usted sacó fotos de los libros que he hecho y ahora estoy por publicar de manera privada mis comentarios al Bhagavad Gita, que no sé cómo van a recibir los amigos eso,
y después voy a publicar los comentarios, mis comentarios de un yogi tropical a los Yoga Sutras de Patanjali, un acto heroico y fuera de convencionalismo, pero va a ser una edición privada, así que van a ser muy poco las críticas que van a venir, porque solo van a publicarse 50 ejemplares. Pero bueno, los otros que usted ha fotografiado, si fueron publicados por mi editorial, que quiero mucho, Científico-Técnica, y por mi editora Neida Izquierdo, y por todo el personal técnico de esta editorial tan linda, y libros que han sido presentados en la Feria del Libro. Pero hay otros que van a salir de manera privada por las dificultades que tienen hoy las editoriales cubanas. Si volviesen a hacer, ¿volvería usted a ser instructor de yoga para la comunidad nacional e incluso mundial? Bueno, si yo volviera a nacer, todo el mundo dice que quería volver a hacer lo que... No, yo quisiera nacer, si hablamos en estos términos, yo quisiera volver a nacer, no sé, en cuerpo de mujer y otra profesión, músico, ingeniero, arquitecto. Disfruto mucho lo que hacen los arquitectos, la belleza, pintor. Admiro mucho también a las mujeres pintoras cubanas, a Zaina, a Lafon, y son creadores. Me gustaría ser también un creador en otra esfera de la vida, porque por ejemplo cuando hago un taller para embarazadas, yo me pregunto qué yo sé sobre eso. Cuando me pregunto que hago un taller y vienen 15 mujeres para antiestrés, y yo me pregunto qué le puedo enseñar a ella si yo con un cuerpo de hombre en un país tropical lleno de machismo, es difícil. Así que no sé, creo que no quisiera volver a nacer como profe de yoga. Quisiera experimentar otra cosa, otra profesión. Lo que sí quisiera es poner el mismo fervor, la misma pasión y mi propia inteligencia al servicio de mis hermanos, sobre todo mis hermanos cubanos. No quiero ir al mundo, quiero a mis hermanos cubanos que tanto han echado para adelante, tanto han comprendido sus realidades y tanto han transformado sus realidades con mucho valor, que respeto mucho. Así que no sé si esa es la última pregunta, pero si queda alguna, vamos y dímelo. Sí, finalmente, ¿cuál es su mensaje o recomendación para los principiantes expertos de la gimnasia yoga y su filosofía, y para los de otras gimnasias terapéuticas milenarias o modernas ya presentes en Cuba y en el mundo? Bueno, el yoga no es una gimnasia, Juan Carlos. El yoga es una filosofía. Tiene postura física, pero tiene técnicas que van dirigidas a la naturaleza de la mente. Lo básico es que el sujeto se dé cuenta que tiene mente. Es doloroso decir que hay muchas personas que no saben que tienen mente. No es que sean a mente, es que la mente los usa. Y entonces no saben qué hacer con ella. Por lo tanto, no es una gimnasia. El yoga es un sistema de transformación personal. Y quisiera que cada día se conociera mejor,
en sus aspectos más serios y sólidos y transformadores. Entonces eso es lo que aspiro y quisiera para todos los cubanos, para todos mis hermanos cubanos. Así que, con mi mayor respeto, te agradezco mucho y le agradezco a Radio Rebelde, que está junto contigo en este trabajo de divulgación en favor del yoga de la Asociación Cubana de Yoga. Nada más. Muchísimas gracias, maestro Pimentel, en el nombre de todos los amantes del yoga a nivel nacional e internacional que igualmente escuchan, valoran y disfrutan sus palabras y sus consejos.